La promesa rota del mercado libre y la democracia económica. Estamos en problemas más graves de lo que jamás imaginé. No como hipérbole, sino como juicio informado por décadas de observación crítica. Hemos llegado a un punto donde los mitos fundamentales que sostienen el capitalismo como sistema económico y social se han derrumbado frente a nuestros ojos. Lo que queda es un cascarón, una fachada sostenida por propaganda, coerción y desesperación disfrazada de normalidad. Y la seducción del mercado libre, una arquitectura de ilusiones. Desde que tengo memoria, el capitalismo ha sido defendido como la forma más eficiente, libre y justa de organizar la economía. Se nos prometió que si simplemente dejábamos actuar al mercado sin trabas, este asignaría recursos de manera óptima, recompensaría el esfuerzo y la innovación y elevaría la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esta narrativa, por poderosa que sea, ha demostrado no solo ser falsa, sino peligrosa. El mercado libre no existe, nunca ha existido. Lo que tenemos son mercados profundamente intervenidos, diseñados por y para aquellos que ya poseen el capital suficiente para moldear las reglas del juego. Bancos que son rescatados con dinero público, empresas que logran ventajas fiscales gracias al lobby, industrias enteras protegidas por aranceles y subsidios, mientras se predica a los trabajadores la religión del esfuerzo individual. ¿Dónde está la libertad ahí? Mientras los grandes conglomerados consolidan su poder, tecnológico, financiero, político, la mayoría de las personas viven en una simulación de libertad económica. Tienen la libertad de endeudarse, de trabajar más de 40 horas semanales para sobrevivir, de competir unos contra otros por empleos cada vez más precarios. La supuesta democracia económica del capitalismo ha sido en realidad una sofisticada forma de dominación revestida de libertad. Segundos. La democracia secuestrada por el capital, uno de los pilares centrales del discurso capitalista, es su supuesta compatibilidad con la democracia. Sin embargo, lo que se observa empíricamente es que, a medida que el capitalismo madura, más se erosiona la democracia real. Las grandes corporaciones han capturado el aparato del Estado, no solo mediante financiación electoral, sino a través de la ya institucionalizada puerta giratoria. Un ejecutivo pasa de una transnacional al gobierno y viceversa, sin el más mínimo pudor. El interés público ha sido sustituido por el interés corporativo. En teoría, el ciudadano tiene poder a través del voto. En la práctica, las decisiones macroeconómicas, los tratados internacionales, las políticas fiscales y monetarias son tomadas por una élite tecnocrática que responde al capital. Y cuando esa élite fracasa, cuando colapsa el sistema financiero por sus propias contradicciones, no hay sanciones ni cárcel. Hay rescates. La democracia bajo el capitalismo tardío se ha convertido en una performance vacía, un espectáculo de pluralismo en la superficie, con una estructura oligárquica en el fondo. Tercera privatización de lo común, el gran robo legalizado. Otro de los grandes fracasos del capitalismo contemporáneo ha sido la privatización sistemática de los bienes comunes. Se nos dijo que privatizar era hacer más eficientes los servicios. Pero lo que ha ocurrido en las últimas 4 décadas es un desmantelamiento metódico del Estado social. Salud, educación, agua, electricidad, pensiones. Todo ha sido mercantilizado. El resultado ha sido devastador. La educación se ha convertido en una deuda que persigue a generaciones enteras. La salud en muchos países se ha convertido en un privilegio. Las pensiones son apuestas de alto riesgo en manos de fondos especulativos. Lo común ha sido expropiado, y los ciudadanos, en lugar de beneficiarse del progreso económico, han sido convertidos en clientes endeudados. Incluso cuando se habla de eficiencia, rara vez se incluye en el cálculo el costo humano, ambiental o social. Una empresa de salud privada puede ser eficiente si reduce costos, pero eso significa negar tratamientos, despedir personal médico o subir precios. Lo que se mide en los balances financieros no es bienestar, sino rentabilidad. Cuarto, el aumento estructural de la desigualdad. La desigualdad no es un efecto secundario del sistema capitalista, sino su resultado natural. Es el producto lógico de un sistema en el que los medios de producción y las decisiones económicas están en manos privadas. Las ganancias no se distribuyen en función del trabajo, sino de la propiedad. Y mientras una pequeña minoría acumula capital de manera exponencial, la gran mayoría ve estancados o incluso reducidos sus ingresos reales. Basta con mirar los datos. Durante las últimas décadas, la productividad se ha disparado, pero los salarios reales han permanecido estancados.
Esto significa que los trabajadores producen más, pero no reciben una proporción justa del valor que generan. Ese diferencial no desaparece, se acumula en la cúspide de la pirámide, y la narrativa meritocrática no resiste ningún análisis serio. ¿Qué mérito hay en heredar una fortuna? ¿En especular con activos que se inflan artificialmente por políticas monetarias favorables? ¿Qué mérito hay en despedir trabajadores para maximizar dividendos? La desigualdad no solo es económica, se convierte en desigualdad política, cultural, incluso psicológica. Divide a la sociedad en castas informales, los que pueden decidir y los que solo pueden obedecer. Y B. La fragilidad del mito del progreso infinito. Una de las ficciones más persistentes del capitalismo es la idea de progreso lineal e infinito. Se nos dice que el crecimiento económico lo resolverá todo. Pobreza, desempleo, deuda. Pero ese crecimiento no es neutro ni benigno. No está garantizado, y cuando ocurre suele concentrarse en sectores que no generan bienestar social. De hecho, la obsesión con el PIB como indicador central ha oscurecido el análisis económico real. El PIB puede crecer mientras aumentan las emisiones de carbono, mientras se destruyen ecosistemas, mientras se profundiza la precariedad laboral. La lógica del crecimiento por el crecimiento ha conducido a un modelo suicida, un sistema que necesita expandirse perpetuamente en un planeta finito. Y cuando el crecimiento se desacelera, como ha ocurrido desde la crisis de 2008, las respuestas han sido más de lo mismo. Flexibilizar el trabajo, recortar el gasto público, endeudar al Estado, especular en los mercados. En lugar de cuestionar el modelo, se lo ha radicalizado. Sexcoding, la propaganda como herramienta de supervivencia. Para mantener este sistema, ha sido necesario desplegar una maquinaria ideológica sofisticada. El capitalismo necesita ser narrado como inevitable, natural, incluso moralmente superior. Desde los medios de comunicación hasta las universidades, se reproducen una y otra vez los mantras neoliberales. Competencia, eficiencia, austeridad, innovación. Cualquier intento de alternativa es descalificado como utópico, peligroso o directamente comunista, término que ha sido vaciado de contenido y convertido en insulto automático. La economía crítica ha sido marginada de los espacios de formación. Se enseña economía como si fuera una ciencia natural, no como una construcción histórica con intereses de clase en juego. Y esta propaganda no se limita al plano teórico, se incrusta en la vida cotidiana. Se nos enseña a competir desde la escuela, a pensar en términos de inversión, rendimiento, productividad. Se promueve la autoexplotación como virtud. El emprendedor es el nuevo héroe, alguien que sacrifica su salud, su tiempo, su comunidad para lograr una fantasía individualista de éxito. Sibne, el vacío existencial del capitalismo tardío. Finalmente está el aspecto más intangible pero no menos importante, el vacío. En sociedades donde todo se ha mercantilizado, donde el éxito se mide por la cuenta bancaria y no por la contribución social, emerge una sensación de desconexión profunda. La gente trabaja más que nunca, pero no se siente realizada. Consume más, pero no se siente satisfecha. Se conecta digitalmente, pero se siente más sola. Este vacío no es casual. Es producto de una estructura económica que despoja a las personas de su autonomía, de su capacidad de decidir sobre su trabajo, sobre su comunidad, sobre su vida. En el capitalismo tardío, somos espectadores de nuestras propias decisiones. Vivimos dentro de un sistema que opera por encima de nuestras cabezas, donde los problemas se presentan como inevitables y las soluciones como imposibles. Conclusión del segmento. No es exageración afirmar que estamos ante el colapso de la narrativa capitalista. Lo que alguna vez fue una promesa de libertad y prosperidad se ha convertido en una jaula invisible que aprieta cada vez más. Un sistema que no solo ha fallado en sus propios términos, sino que ha demostrado ser incapaz de adaptarse a los desafíos del siglo XXI. Lo que sigue es preguntarse, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué fuerzas económicas impulsaron este declive? Y más importante aún, ¿qué alternativas reales existen? ¿Cómo la economía destruyó la dignidad del trabajador? El trabajo, nos dijeron, es la base de la dignidad humana. Nos enseñaron que a través del trabajo encontraríamos sentido, prosperidad y respeto. Nos repitieron que quien trabaja duro puede mejorar su condición de vida, ascender en la escala social y construir una vida digna. Pero la realidad que enfrentan hoy millones de personas en todo el mundo es muy distinta. El trabajo ya no es una fuente de dignidad, sino de angustia.
Ya no otorga seguridad sino ansiedad. Ya no es la vía al ascenso social, sino el lugar donde se perpetúa la servidumbre moderna. Hemos creado un sistema económico en el que trabajar no es ni sinónimo de vivir mejor, sino de sobrevivir apenas. Y el trabajo asalariado, columna vertebral de un sistema desigual. Toda sociedad debe organizar el modo en que produce, distribuye y consume bienes y servicios. El capitalismo resolvió este problema con una fórmula simple pero profundamente desigual. Una minoría posee los medios de producción, fábricas, empresas, tierras, plataformas, mientras la mayoría vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta relación es presentada como natural, voluntaria, incluso justa, pero no hay nada voluntario cuando la única alternativa al trabajo asalariado es la miseria. El salario es una máscara. Se presenta como pago justo, pero en realidad es la forma en que el trabajador es despojado del valor total que genera. Produce más de lo que se le paga, y esa diferencia, la plusvalía, va a parar a manos del empleador. Esta es la esencia de la explotación capitalista. No se basa en el látigo ni en la cadena, sino en un contrato formalizado que oculta la desigualdad estructural en la que se basa. La relación entre empleador y trabajador no es una relación entre iguales. Es una relación de poder. El empleador decide qué se produce, cómo, cuándo, dónde, con qué ritmo, con qué objetivos. El trabajador obedece o es reemplazado. Su única libertad real es la de aceptar condiciones impuestas o caer en la exclusión. No decide sobre su entorno, ni sobre su tiempo, ni sobre el uso del valor que él mismo genera. Segundos. El surgimiento del precariado. Vidas al borde del colapso. Durante las décadas doradas del capitalismo industrial, aproximadamente entre 1945 y 1975, muchos trabajadores lograron cierto nivel de estabilidad. Contratos fijos, seguridad social, pensiones, sindicatos fuertes. Pero ese momento fue una excepción histórica, no la norma. Desde los años 80, con el ascenso del neoliberalismo, se desmantelaron sistemáticamente esas conquistas. Hoy ha emergido una nueva clase, el precariado. Personas que no tienen garantía de empleo estable, que saltan de contrato en contrato, que trabajan por horas, que viven en la incertidumbre permanente. Son repartidores, freelancers, trabajadores por aplicación, subcontratados, informales. No saben si llegarán a fin de mes, ni si tendrán trabajo la próxima semana. Viven con ansiedad crónica. Muchos de ellos tienen estudios universitarios, pero no futuro. Esta situación no es accidental, es funcional al sistema. La inseguridad laboral reduce la capacidad de los trabajadores para organizarse, para exigir derechos, para planificar su vida. Los mantiene ocupados sobreviviendo, al convertir al trabajador en un individuo aislado, fragmentado, sin red. El capital gana poder de negociación. La inseguridad ya no es una excepción, es la nueva normalidad. Tercera, plataformas digitales y la nueva esclavitud invisible. La llamada economía de plataformas. Uber, Rappi, Amazon, Deliveroo, entre otras, ha sido vendida como una revolución tecnológica. Pero detrás de esa fachada hay un modelo de explotación aún más agresivo y opaco que el tradicional. Estos trabajadores no son empleados, son socios, colaboradores, emprendedores individuales. No tienen contrato ni seguro ni vacaciones. Se hacen responsables de sus herramientas de trabajo, de su tiempo, de sus riesgos. La tecnología no se ha usado para liberar al trabajador, sino para controlarlo más eficientemente. Algoritmos que asignan tareas, miden desempeño, imponen sanciones. No hay jefes visibles, pero sí vigilancia constante. El trabajador debe estar disponible, pero no tiene garantizado ingreso alguno. Vive conectado a una aplicación que lo recompensa o lo castiga sin apelación. Este modelo fragmenta al colectivo laboral, destruye el sindicalismo, convierte cada trabajo en una lucha individual. El trabajador se convierte en una mercancía más, evaluada por estrellas, sujeta al capricho del cliente, del sistema, del mercado. Roberto. La ideología del emprendimiento como autoexplotación. Frente a este panorama, el sistema no ofrece protección, sino una ilusión. El emprendimiento. Se promueve la idea de que todos pueden ser su propio jefe, de que el éxito depende solo de la actitud, de la motivación, del esfuerzo individual. Es una versión moderna del sueño americano, trasladado a las redes sociales, alimentado por gurús, coaches y millonarios de YouTube.
Pero esta narrativa es profundamente engañosa. En primer lugar, no todos pueden ser emprendedores. La gran mayoría necesita estabilidad, derechos, seguridad. En segundo lugar, el emprendimiento hoy se convierte muchas veces en la forma más pura de autoexplotación. Jornadas interminables, ausencia de cobertura social, presión constante. Y lo peor, si fracasa, la culpa recae únicamente en el individuo, nunca en el sistema que lo empuja. Esta ideología individualista disuelve la solidaridad, reemplaza al sindicato por el influencer. La lucha colectiva por derechos laborales es reemplazada por la autoayuda. El trabajador deja de verse como parte de una clase y se ve como un proyecto de marca personal. La automatización, la inteligencia artificial y el desempleo estructural. Otro de los grandes desafíos del presente es la automatización. Miles de empleos han sido sustituidos por máquinas, por algoritmos, por procesos digitales. Desde cajeros automáticos hasta chatbots, desde sistemas contables hasta asistentes virtuales. Si bien la tecnología podría utilizarse para reducir la jornada laboral, para liberar tiempo, para mejorar las condiciones de trabajo, en el sistema actual se usa para reducir costos y aumentar beneficios. El resultado es el desempleo estructural. Millones de personas desplazadas, sin posibilidades reales de reinserción. La promesa de reconversión laboral es, en muchos casos, un engaño. No todos pueden, ni deberían, volverse programadores, analistas de datos o creadores de contenido. La automatización está creando una sociedad con desempleados permanentes o subempleados perpetuos, mientras las ganancias de productividad se concentran en la élite empresarial. La tecnología no es el problema. El problema es el sistema económico que decide cómo se usa. Sixto D. El costo emocional, ansiedad, agotamiento, sentido de vida. La degradación del trabajo no se manifiesta solo en los salarios bajos o en la inestabilidad contractual. Tiene un impacto emocional devastador. La ansiedad, el agotamiento, la depresión se han vuelto epidemias globales. Millones de personas viven con miedo constante. Miedo a enfermarse, a ser despedidos, a no llegar a fin de mes, a no tener futuro. El modelo actual obliga a trabajar más, con más presión por menos, y se culpa al individuo si no puede sostenerlo. El resultado es una sociedad enferma, medicada, estresada, frustrada. El trabajo deja de ser una actividad humana significativa para convertirse en un castigo necesario. Incluso en sectores con salarios altos, la carga mental es brutal. Las jornadas se extienden, las metas se endurecen, la competencia se vuelve inhumana. Y todo para sostener un sistema que premia la acumulación, no el bienestar. Septni, la alienación. Vivir en un sistema que no controlamos. El concepto de alienación, desarrollado en los albores del análisis crítico del capitalismo, sigue siendo más vigente que nunca. El trabajador está alienado de su producto. No lo posee, no decide sobre él, no lo reconoce como suyo. Está alienado de su proceso laboral, no controla su ritmo, su propósito, su sentido. Está alienado de sus compañeros, convertidos en rivales o simplemente en entes impersonales. Y está alienado de sí mismo. El trabajo ya no expresa su creatividad ni su humanidad. Esta alienación se multiplica en el siglo XXI, donde muchos trabajadores ni siquiera comprenden lo que hacen, ni por qué. Ejecutan tareas segmentadas, repetitivas, mecánicas, bajo reglas impuestas por estructuras que desconocen. Viven vidas dictadas por horarios, metas, políticas internas, sistemas que no controlan y que solo entienden como fuente de presión. Y, sin embargo, se les dice que deben estar agradecidos por tener trabajo. Conclusión del segmento. Hemos llegado a un punto en el que el trabajo, lejos de dignificar, deshumaniza. El sistema económico ha transformado la relación laboral en una forma moderna de esclavitud, donde el látigo es sustituido por el algoritmo y las cadenas por deudas. La precariedad, la alienación y el miedo son las herramientas que mantienen funcionando una máquina que extrae valor humano y lo convierte en riqueza para unos pocos. El trabajo ya no es una herramienta de realización personal, sino un medio de dominación. Y mientras no transformemos radicalmente las relaciones laborales, mientras no pongamos en manos de los propios trabajadores el control sobre lo que producen, cómo lo producen y para quién lo hacen, no habrá verdadera libertad ni justicia. El castillo de naipes financiero global se tambalea.
Hemos alcanzado un punto de quiebre en el corazón del sistema económico, un momento en el que las herramientas tradicionales ya no funcionan. Las recetas del pasado producen el efecto contrario y la estabilidad se mantiene solo a través de parches desesperados, estímulos artificiales y narrativas cada vez más desvinculadas de la realidad. Hoy, deuda, inflación y estancamiento se entrelazan como síntomas de un modelo que ha llegado a su límite interno. La crisis ya no es cíclica, es estructural. Y la estructura que la produce es la arquitectura misma del capitalismo tardío. Y la expansión explosiva de la deuda, oxígeno tóxico para una economía enferma. Durante décadas, la deuda había sido utilizada como una herramienta para sostener lo insostenible. Los salarios se estancaban, pero el consumo debía seguir creciendo. La inversión productiva caía, pero el capital debía seguir rindiendo. La solución: endeudarse. A nivel personal, empresarial y estatal. Así se fabricó una ficción de prosperidad sostenida no por la producción real, sino por una expansión descontrolada del crédito. Los hogares se endeudan para pagar educación, vivienda, salud, transporte. Las empresas se endeudan para recomprar sus propias acciones y mantener artificialmente su valor bursátil. Este nivel de endeudamiento no es señal de dinamismo económico, sino de descomposición. Es una droga que permite aplazar el colapso, pero que hace al sistema cada vez más frágil. El crecimiento basado en deuda crea burbujas financieras, eleva los costos de vida y profundiza la desigualdad, al transferir riqueza desde los deudores, mayoría trabajadora, hacia los acreedores, minoría financiera. Segunda deuda pública, la camisa de fuerza impuesta por el capital. Los defensores del orden actual suelen hablar de austeridad como si fuera una virtud, un acto de responsabilidad fiscal. Pero en la práctica la austeridad aún ha sido la excusa perfecta para reducir derechos sociales, desmantelar lo público y mantener intactas las estructuras de privilegio. Los estados atrapados en el chantaje de los mercados financieros recortan gasto social para pagar intereses. Se impide la inversión en salud, educación, vivienda, infraestructura. Pero no hay problema en seguir transfiriendo miles de millones a los tenedores de bonos, bancos y fondos especulativos. Lo que se presenta como disciplina fiscal no es más que sumisión política al capital. La deuda pública, lejos de ser un instrumento de desarrollo, se ha convertido en una cadena. Los gobiernos ya no gobiernan, administran crisis, obedecen al mercado, ajustan para tranquilizar a los inversores. Mientras tanto, la mayoría de la población sufre recortes, precarización y abandono. Tercera inflación, el impuesto más regresivo del sistema. En los últimos años, la inflación ha reaparecido como una preocupación central. Después de décadas de control relativo, gracias a la deslocalización de la producción y la sobreoferta de trabajo precarizado, los precios comenzaron a subir. Pero lo que rara vez se dice es a quién afecta y a quién beneficia la inflación. Para las grandes empresas, la inflación muchas veces es una oportunidad. Suben precios por encima del aumento de sus costos y aumentan sus márgenes. Para los propietarios de activos, bienes raíces, acciones, commodities, la inflación puede incluso representar ganancias. Pero para el trabajador asalariado, para quien vive del sueldo fijo, para quien no tiene poder de fijar precios, la inflación es un asalto cotidiano. La comida, el transporte, los medicamentos, el alquiler. Todo sube, menos su salario. Y cuando se invoca el combate contra la inflación, la respuesta del sistema es siempre la misma: aumentar tasas de interés, encarecer el crédito, enfriar la economía. Es decir, provocar desempleo y recesión. Nunca se cuestiona la especulación, ni se regulan precios clave, ni se grava la renta extraordinaria. El combate contra la inflación se convierte en una nueva forma de castigar a los sectores populares. Cuarto, el estancamiento secular. Crecimiento sin futuro. Una de las verdades más incómodas que se ocultan bajo toneladas de propaganda es que el capitalismo contemporáneo ya no sabe crecer, no al menos en términos sostenidos, equitativos y saludables. Durante décadas se vendió la idea de que el crecimiento era la solución universal, pero las tasas de crecimiento han disminuido persistentemente desde los años 70. El capital se ha desplazado del sector productivo hacia la especulación financiera. La inversión en innovación real ha sido sustituida por la búsqueda de rentas rápidas y seguras. El resultado es un fenómeno que los economistas ortodoxos llaman estancamiento secular.
Un sistema que no puede sostener crecimiento real a largo plazo sin estímulos artificiales, deuda, expansión monetaria, burbujas. Y cuando esos estímulos colapsan, lo que queda es desempleo, precariedad y malestar social. El capitalismo en su fase actual ha perdido su dinamismo y lo ha reemplazado por una lógica de extracción intensiva. Más horas, más presión, menos derechos. El sistema vive ordeñando al trabajador mientras promete un futuro que nunca llega. La trampa monetaria. Imprimir sin transformar. Ante la crisis de 2008 y luego ante la de 2020, los bancos centrales recurrieron a una herramienta que parecía mágica: la impresión masiva de dinero. Se inyectaron billones de dólares, euros y otras monedas en los mercados, bajo el argumento de evitar el colapso. Pero esa liquidez no fue a parar a la economía real. Fue canalizada hacia los grandes bancos, las bolsas de valores, los fondos de inversión. Así se inflaron artificialmente los precios de acciones, inmuebles, criptomonedas, creando una ilusión de prosperidad que no se correspondía con mejoras en la vida de la gente. Mientras la élite acumulaba activos, millones de personas perdían sus empleos, sus casas, su salud. Este modelo de expansión monetaria sin transformación estructural solo sirvió para ganar tiempo. Pero ahora ese tiempo se agota. La inflación ha vuelto. Las tasas de interés deben subir. Y al subir se enfría la economía, se dispara la deuda y se multiplican los quiebres. El sistema ha entrado en una trampa. No puede seguir imprimiendo, pero tampoco puede dejar de hacerlo. Quis la economía como espectáculo. Burbujas, promesas y espejismos. Las burbujas especulativas no son errores del sistema. Son parte constitutiva de su funcionamiento. Desde la burbuja tecnológica de los 90, pasando por la inmobiliaria de 2008, hasta la reciente burbuja cripto y la euforia bursátil post-pandemia, el capitalismo se sostiene sobre expectativas infladas y valores artificiales. Mientras se celebra en los medios cada vez que el mercado de valores alcanza un nuevo récord, nadie menciona que ese mismo mercado está desvinculado de la economía real. Las empresas suben su valor no porque produzcan más o mejor, sino porque reducen personal, compran sus propias acciones o reciben estímulos estatales. La bolsa ya no es un termómetro del bienestar, sino un casino controlado por una élite que juega con fichas prestadas. Cuando estas burbujas explotan, como siempre ocurre, las pérdidas se socializan. El Estado rescata, el pueblo paga. Pero mientras dura el espejismo, se vende como prueba del éxito del modelo. Las lecciones de las crisis anteriores, un patrón repetido. Desde 1929 hasta hoy, pasando por 1973, 1987, 2001 y 2008, el sistema ha demostrado una increíble capacidad de mutación, pero una nula voluntad de transformación. Cada crisis es seguida por una recuperación que solo prepara la siguiente. Las causas profundas, la desigualdad, la concentración del poder económico, la financiarización, nunca se abordan. Y es que las crisis no son anomalías del sistema capitalista. Son momentos de ajuste violento que permiten recomponer las tasas de ganancia, debilitar al trabajador y reorganizar el poder económico. Se presentan como catástrofes inevitables, pero son funcionales al modelo. Sirven para resetear la acumulación y disciplinar a las mayorías. El problema ahora es que cada crisis deja más heridos, menos respuestas y menos tiempo. La próxima no será simplemente otra recesión. Será una prueba existencial para un sistema que ya ha agotado su repertorio. Nos encontramos en un punto de quiebre histórico. La deuda ha dejado de ser solución para convertirse en trampa. La inflación se ha convertido en herramienta de ajuste para quienes nada tienen. El crecimiento se ha vuelto cada vez más simbólico y excluyente. Y la economía se parece más a una ficción sostenida por fe que a un sistema racional de producción y distribución de bienes. Lo que antes se llamaba crisis hoy es simplemente el funcionamiento normal del capitalismo. Un sistema que ya no sabe generar bienestar colectivo, que depende de burbujas para sostenerse y que se aferra a fórmulas gastadas para no enfrentar su declive estructural. Y si no somos capaces de construir una alternativa, lo que vendrá no será solo un colapso económico, sino una regresión social y civilizatoria. Gobiernos que ya no gobiernan sino obedecen. La legitimidad del Estado moderno descansaba en un principio básico: la capacidad de actuar en nombre del interés general. Proteger a los ciudadanos, garantizar sus derechos, regular los abusos, distribuir la riqueza. Sin embargo, lo que hoy tenemos frente a nosotros es un Estado degradado, subordinado y cooptado.
Un aparato gubernamental que ha dejado de representar a las mayorías para convertirse en el instrumento dócil del capital concentrado. En lugar de regular el mercado, ha sido regulado por él. En lugar de protegernos de la codicia, un pachiri institucionalizado. Nos enfrentamos, por tanto, a un fenómeno de estados fallidos no por ausencia de poder, sino por su rendición ante los intereses privados más destructivos. Y el debilitamiento deliberado del Estado-nación. A lo largo de las últimas décadas, se ha impuesto una narrativa que presenta al Estado como ineficiente, obsoleto, innecesario. En cambio, el mercado hoy ha sido promovido como el espacio natural donde todo se resuelve mejor. Bajo esa lógica, se ha impulsado un proceso meticuloso de debilitamiento estatal, reducción del gasto público, privatización de servicios esenciales, flexibilización de normativas laborales, desregulación financiera. Pero este proceso no surgió de manera espontánea. Fue impulsado por think tanks, organismos internacionales, universidades y medios de comunicación al servicio del capital transnacional. Se trató de un proyecto político consciente: desarmar al Estado para que no pudiera limitar la acumulación del capital privado. El resultado fue previsible: a menor capacidad del Estado, mayor poder de los mercados. No desapareció el gobierno, sino que cambió de lealtades. En lugar de responder a la ciudadanía, comenzó a responder a las agencias de calificación, a los fondos de inversión, a las multinacionales. Estamos ante una estructura política impotente, desacreditada y secuestrada. Y si no recuperamos el control democrático sobre lo económico, y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.